Hola a todos, yo soy Gustavo Suárez, médico patólogo del Hospital El Cruce, y vamos a compartir durante este cuatrimestre varias clases. Hoy me toca hablar de los trastornos del sistema inmunitario. Como ya les comentó Alejandro, el sistema inmune es imprescindible para la supervivencia de los humanos, pero puede comportarse como una espada de doble filo, ya que en estados de inmunodeficiencia somos presas fáciles para las infecciones y o tumores. Por otra parte, un sistema inmune hiperactivo nos puede causar enfermedad, como ocurre en las reacciones alérgicas. También el sistema inmune puede perder su capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño y desarrollar reactividad hacia los propios tejidos y células, es lo que conocemos como autoinmunidad. También consideremos en este capítulo la amiloidosis, una enfermedad en la que una proteína anormal, procedente de ciertos fragmentos de inmunoglobulina, se deposita en los tejidos. Por lo tanto, vamos a dividir la presentación de los trastornos del sistema inmunitario en 4 categorías. La reacción de hipersensibilidad, que hace referencia a una respuesta inmunitaria exagerada. Las enfermedades autoinmunitarias, donde hay reacción inmunológica contra nuestras propias células o tejidos. Síndrome de deficiencia inmunológica, por defectos genéticos o adquiridos en los componentes del sistema inmunitario, y la amiloidosis, que es el depósito de sustancia amiloide secundario a reacción inmunológica. Vivimos en un ambiente lleno de sustancias capaces de producir respuesta o reacción inmunológica. El contacto con un antígeno o agente induce una respuesta protectora en el organismo, pero si ésta es exagerada, puede dañar a los tejidos. ¿Cuáles son los agentes o antígenos desencadenantes de esta reacción de hipersensibilidad? Van a ser de origen exógeno o endógenos. Dentro de los exógenos son los que encontramos en nuestro alrededor, entre ellos el polvo, el polen, los alimentos, diferentes fármacos, agentes microbianos que puedan causar daño y productos sanguíneos. Puede producir desde molestias cutáneas hasta enfermedades potencialmente mortales, como sucede en el asma. Dentro de los agentes tisulares endógenos vamos a encontrar antígenos homólogos que difieren entre los individuos con constitución genética diferente. El ejemplo típico es el rechazo de injerto o las reacciones transfusionales. También puede producirse por antígenos propios u autólogos. Conociendo el antígeno, podemos tomar precaución con respecto a ello. Sabemos si son exógenos, uno los podría evitar, y si es la respuesta de hipersensibilidad contra agentes tisulares endógenos, uno podría realizar una terapia inmune. ¿Qué tipos de reacción de hipersensibilidad se presentan? Bueno, las podemos clasificar según el mecanismo inmunitario que media en los trastornos de hipersensibilidad. Así tenemos que el tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, la respuesta inmediata libera sustancias vasoactivas o espasmogénicas que actúan sobre los vasos y el músculo liso, y es característica de la alergia. La de tipo 2, los anticuerpos humorales participan directamente en la lesión de las células que la pueden predisponer a lisis o sufrir fagocitosis.
y lo que se observa, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune. El tipo 3, los anticuerpos humorales se unen a antígenos y activan el complemento. Estos inmunocomplejos, al activar el complemento, se liberan fracciones del mismo que van a atraer a neutrófilos, provocando daño tisular. El ejemplo característico de la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o de tipo 3 es la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Y la tipo 4, las lesiones son debidas a una respuesta inmune celular producido por linfocitos T sensibilizados. Y el ejemplo característico es el que corresponde al rechazo de trasplante. La hipersensibilidad inmediata de tipo 1 se desarrolla rápidamente y ocurre en minutos tras la combinación de un antígeno con un anticuerpo de tipo inmunoglobulina E ligado a mastocitos en individuos previamente sensibilizados al antígeno, y es lo que se denomina alergia y produce una reacción que se denomina anafilaxia. ¿Qué tipo de daños puede producir esta hipersensibilidad inmediata? Bueno, puede producir trastornos sistémicos o compromiso local. La anafilaxia sistémica puede producirse tras la administración de proteínas heterólogas, como el suero, hormonas, fármacos. La gravedad varía con el grado de sensibilización, ya que mínimas cantidades puede provocar shock. Al cabo de escasos minutos tras la exposición aparece picor, ronchas y eritema con edema generalizado, que va seguido de contracción de los bronquios y el desarrollo de insuficiencia respiratoria. El edema laringio provoca ronquera y a continuación se manifiesta un cuadro de vómitos, cólicos abdominales y diarrea. Esto puede terminar en colapso vascular y morir al cabo de 1 hora. Cuando hablamos de anafilaxia local, vamos a ver que estas reacciones se provocan tras la inhalación o la ingestión de un alergeno. El 10% de la población sufre alergia frente a un antígeno exógeno. ¿Y qué van a provocar? Edemas cutáneos, rinitis y conjuntivitis, todo lo itis me habla de inflamación, gastroenteritis y asma. En esta respuesta inmediata podemos observar dos fases. Una respuesta inicial que lleva muy pocos minutos, de 5 a 30 minutos a 1 hora, y se va a caracterizar por vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, espasmo del músculo liso o aumento de la mucosecreción. Y una fase tardía que se va a producir entre las 2 a 24 horas a varios días y se caracteriza por infiltración de los tejidos por varios elementos inflamatorios, donde vamos a encontrar eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos y células linfoides T de tipo CD4 positiva con destrucción de los tejidos. Si observamos la secuencia de acontecimientos que se producen en la hipersensibilidad de tipo 1, vamos a ver que en la puerta de entrada, a nivel de la superficie mucosa o de los ganglios,
que drenan los antígenos que llegan, por ejemplo las partículas de polen, vamos a ver que son captadas en el intersticio por las células presentadoras de antígenos, que pueden ser macrófagos o células dendríticas. Los macrófagos o células dendríticas van a interaccionar con las células linfoides T, que van a actuar como colaboradores, son TH2, y ante este estímulo van a producir interleuquina 4, que va a interaccionar con los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas y empiecen a generar inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a unir a los mastocitos porque tienen en su superficie receptores para las inmunoglobulina E. Y es así que estos mastocitos quedan cargados en su superficie de muchas inmunoglobulina E. Si tenemos una nueva exposición al antígeno, una exposición repetida al alergeno, vamos a ver que estas unión de antígeno e inmunoglobulina E van a producir la activación de la célula cebada con la liberación de mediadores primarios y secundarios que van a producir la respuesta inicial y la respuesta tardía. Esta respuesta tardía se da porque secreta interleuquina 5, interleuquina 3 y factor estimulante de colonias macrofágicas que van a reclutar varios elementos inflamatorios, entre ellos los eosinófilos, que son los que van a producir el daño en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Observemos qué es lo que pasa en nuestros mastocitos. A nivel de la superficie vamos a encontrar receptores de alta afinidad para la porción Fc de la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, al tomar contacto en la reexposición con un antígeno, va a producir señales inmediatas de desgranulación y activación de las fosfolipasas y unas señales tardías de activación de genes a nivel nuclear. ¿Cuál es el contenido de los gránulos? Se liberan al espacio extracelular histamina, proteasas y factores quimiotácticos, que junto con algunos productos de la degradación de la membrana citoplasmática, por ejemplo la prostaglandina y algunos leucotrienos, van a producir la respuesta inmediata, que consistía en vasodilatación, aumento de la permeabilidad con fuga del contenido vascular o espasmo del músculo liso si estamos a nivel respiratorio. Las señales tardías se originan por activación de genes de citocina a nivel nuclear. Esta activación de los genes van a producir ácido ribonucleico que va a producir síntesis a nivel ribosomal de varios factores y de interleuquina que van a segregarse y van a producir esta reacción de fase tardía con infiltración de leucocitos, el daño epitelial y el broncoespasmo. Si observamos cortes histológicos de la primera fase y de la segunda fase, vamos a observar que son muy diferentes. En la primera fase vamos a ver en este corte de tejido conectivo, donde encontramos acá las fibras de colágeno, algunas fibras musculares y las células del intersticio, un vaso sanguíneo que está muy congestivo y con el endotelio separado, que va a permitir la fuga del contenido vascular hacia el intersticio, por eso se ve más blanco. Y eso está dado, ¿por qué? Porque tenemos estos mastocitos que están cargados de histamina, que se ven como gránulos metacromáticos, que se liberan al intersticio, vemos que están fuera de las células y van a producir este mecanismo de vasodilatación, aumento de la permeabilidad y la salida de plasma hacia el espacio intersticial. En la segunda fase dijimos qué es lo que pasaba y vamos a tener varios factores quimiotácticos, entre ellos la interleuquina 5, que va a atraer a los eosinófilos a los tejidos. Esta infiltración junto
con otros elementos leucocitarios como neutrófilos, algunos macrófagos, van a producir daño en los tejidos. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, muchos eosinófilos, el edema, la infiltración del epitelio de la mucosa con daño celular. En este cuadro podemos observar los diferentes mediadores de los mastocitos en hipersensibilidad de tipo 1 y la acción que producen. Así vemos como mediadores denominados histamina, factor activador de plasminógeno, leucotrienos, proteasas y prostaglandinas son los que van a producir la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Diferentes leucotrienos, histamina, prostaglandina y factor activador de plasminógeno van a producir acción a nivel del músculo, van a producir espasmo del músculo liso. Por eso esos pacientes a veces pueden llegar a tener dificultad respiratoria. Y los mediadores tardíos como citocinas, leucotrienos B4 y factores quimiotácticos de los eosinófilos, como la interleuquina 5, van a ser los que van a llamar a los elementos celulares y producir esta infiltración celular característica de este tipo de reacción. Cuando nosotros observamos a los pacientes que tienen este tipo de respuesta, vamos a ver que hay cierta susceptibilidad a esta patología y está determinada genéticamente. La predisposición a presentar estas reacciones localizadas se denomina atopía, y estos pacientes poseen mayor concentración de inmunoglobulina E cuando hacemos estudios sanguíneos y mayor cantidad de linfocitos Th2 productores de interleuquina 4. El segundo grupo de hipersensibilidad que vamos a hablar corresponde a la que está mediada por anticuerpos y la denominamos de tipo 2. Este tipo de reacción está mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en las superficies celulares o en la matriz extracelular. Se describen tres mecanismos. El primer mecanismo corresponde al de opsonización y fagocitosis. ¿Qué es esto? Un anticuerpo de tipo IgG o IgM se fija a la superficie de la célula y activa el complemento. De la activación del complemento surgen varios productos. La fracción C3b sobre la superficie de la célula la convierte en susceptible de fagocitosis. También se pueden producir complejos de ataques en la membrana. Entonces veamos este esquema. Vemos una célula a la que se le adhiere en su superficie anticuerpos de tipo IgG o IgM. Se activa el complemento, se liberan varios productos, entre ellos el C3b. De esta forma la célula queda susceptible para ser fagocitada por un macrófago. Y esta es la secuencia de fagocitosis. Esto es lo que se produce, por ejemplo, en las reacciones transfusionales, donde las células del donante incompatible reaccionan con los anticuerpos autóctonos. Se ve en la eritroblastosis fetal y en la anemia hemolítica. En este segundo mecanismo vamos a ver que la inflamación es mediada por complemento y el receptor de la porción Fc de la inmunoglobulina. ¿Qué es lo que pasa acá? En este caso, la inmunoglobulina, o sea, los anticuerpos, se depositan en los tejidos extracelulares, o sea, ya sea membrana basal o matriz. Y una vez que se depositan, van a activar al complemento. Los productos derivados de este complemento, C5a, C4a y C3, van a reclutar neutrófilos y estos son los que producen el daño. Entonces vemos en este ejemplo una membrana basal donde diferentes inmunoglobulinas se van a depositar. Estas inmunoglobulinas, por su porción Fc, van a traer elementos leucocitarios
se activa el complemento y de la cascada se liberan varios productos. Estos productos van a traer más neutrófilos y estos neutrófilos, una vez que liberan sus gránulos, van a producir inflamación y lesión tisular. ¿Cuál es un ejemplo de este mecanismo? El síndrome de Goodpasture, donde vamos a tener inmunoglobulina G contra proteínas no colágenas de la membrana basales de los glomérulos y de los alvéolos. Entonces, la inmunoglobulina G se deposita en las membranas basales de los glomérulos y de los alvéolos. Por lo tanto, estos pacientes van a tener inflamación de los glomérulos, glomerulonefritis, y daño de la membrana basal de los alvéolos, produciendo hemorragia pulmonar. Este mecanismo también se observa en el rechazo vascular en el injerto de órganos. El tercer mecanismo, en la hipersensibilidad de tipo 2, es el que corresponde a disfunción celular mediada por anticuerpos. En este caso, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie dificultan o alteran funciones sin producir daño celular o inflamación. Entonces, en este mecanismo no hay daño celular ni inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una placa neuromuscular donde tenemos la terminal nerviosa con muchas vesículas. Estas vesículas tienen neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina. En esta patología, diferentes inmunoglobulinas se van a depositar sobre el receptor de la acetilcolina. Entonces, cuando venga el impulso nervioso, libera acetilcolina en el espacio sináptico, no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque están ocupadas por esta inmunoglobulina. Y esta enfermedad se conoce como miastenia gravis. Los anticuerpos reactivos frente a los receptores de acetilcolina en las placas motoras del músculo dificultan la transmisión y producen la debilidad muscular. Otro tipo de alteración se puede producir, por ejemplo, en las células tiroideas. Estas células epiteliales tienen receptores específicos para la hormona estimulante de tiroides, que cuando llega en su forma normal va a producir el estímulo de la célula para que produzca las hormonas tiroides. Hay una patología en la que se producen anticuerpos contra estos receptores, a los cuales se unen y van a producir un estímulo continuo para la producción de las hormonas tiroideas. Y esto se conoce como enfermedad de Graves. Es un síndrome caracterizado por hipertiroidismo causado por el bocio hiperplásico difuso, acompañado de oftalmopatía y dermatopatía inflamatoria. Esta patología, de etiología incierta, está asociado a ciertos genotipos. Se cree que hay un defecto órgano específico en la función de las células T supresoras que permiten la aparición de células T cooperadoras CD4 específicas dirigida contra epitopos del receptor del TSH. Estas células pueden cooperar con células B para que produzcan diferentes anticuerpos contra el receptor del TSH, dando un estado hipermetabólico con hiperactividad del sistema nervioso simpático.